para poder explicarles, digamos, toda esa dinámica que vamos a llevar a cabo. Bueno, listo, ya está grabando. Entonces, bueno, primero que todo, darles la bienvenida a los estudiantes, a los docentes que se encuentran el día de hoy aquí, en esta actividad que vamos a realizar especialmente con el programa de psicología. Darles la bienvenida a todos y presentarme pues formalmente para aquellas personas, aquellos estudiantes que de pronto aún no me conocen, porque pues sé que de pronto hay algunos estudiantes que sí he tenido la oportunidad pues de conversar con ellos, de tratar algunos temas. Entonces pues para los que no me conocen, me presento formalmente, pues mi nombre es Angélica ¿Algo para? Tapias. Hola, Sí. vamos a silenciar los micrófonos. Voy a silenciar aquí para que pues todos podamos escuchar. Entonces, como les decía, me presento formalmente. Mi nombre es Angélica Tapia, soy psicóloga de bienestar de la Corporación Universitaria Americana. Además, pues soy la psicóloga encargada de este programa, el programa de psicología, y soy la persona a la cual pues ustedes pueden acudir si, por ejemplo, están presentando, digamos, algún problema digamos, a nivel familiar, emocional, porque pues básicamente de bienestar buscamos ofrecer los servicios de asesoría psicológica, de pronto para aquellos estudiantes que de una u otra manera no se sienten tan bien, que quieren reforzar algunas áreas de su vida, algunas áreas de su personalidad, con las cuales no se sienten conformes. Entonces, me pongo a su entera disposición para los que necesiten en algún momento conversar conmigo, hablar sobre un tema específico. No solamente sobre un tema específico relacionado a la parte psicológica, sino también se encuentra orientado, digamos, a esa parte psicoeducativa, porque pues se reconoce que de pronto a veces tenemos problemas en cuanto al aprendizaje, de pronto que no me rinde el tiempo, tengo estrés académico, entonces buscamos hacer, digamos, esa asesoría educativa para pues tocar esos temas como lo que son hábitos de estudio, eh, manejo del tiempo, técnicas de aprendizaje, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, normalmente estamos haciendo este tipo de actividades como la que tenemos el día de hoy. Normalmente realizamos talleres psicoeducativos. Sé que muchos de ustedes han tenido esa oportunidad de asistir a esos talleres psicoeducativos. El día de hoy lo que vamos a realizar es un conversatorio y bueno, básicamente vamos a tener un invitado, pues tenemos un invitado especial que es el profe David Pacheco, que pues nos va a compartir su experiencia ahorita más adelante, porque pues en primer lugar quiero compartir con ustedes un poco acerca de la importancia de la orientación vocacional, porque es importante tener en cuenta eso de la vocación, ¿vale? Porque pues estamos ingresando a una carrera, somos nuevos, estamos en primer semestre y no sabemos si de pronto tomamos la decisión correcta o nos equivocamos a la hora de escoger una carrera. ¿Por qué es importante hablar de orientación vocacional? Porque la carrera que escogimos es la que vamos a tener siempre, nos vamos a graduar de profesionales y es a lo que nos vamos a dedicar de una u otra forma. Entonces es importante que todos estemos en sintonía y sepamos que estamos, digamos, en la carrera correcta, que amamos lo que hacemos y que no existe otro motivo más fuerte que ese interés propio para escoger esa carrera la cual estamos estudiando en estos momentos, que es psicología. Entonces, antes de comenzar, quisiera hablarles un poco acerca de lo que representa la vocación y la importancia, sobre todo, a la hora de iniciar este proceso de educación superior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la vocación tiene mucho más que ver con quién eres que con lo que te dedicas. Pue- Puedes cambiar tus actividades, pero tu vocación seguirá estando presente. Una de las claves para saber cuál es tu vocación es saber la respuesta a esta gran pregunta que es, ¿quién eres? En realidad es muy, muy importante saber y que podamos y que tengamos esa capacidad de reconocer quiénes somos, qué nos interesa, qué nos gusta, y no solamente qué nos gusta y qué nos interesa o a lo que tenemos afinidad, sino para qué es eso en lo que somos buenos,
¿Qué es eso en lo cual tenemos capacidades, en lo cual tenemos esas habilidades, todas esas destrezas para poder desempeñarse adecuadamente? Porque, por ejemplo, no basta con decir, ay, es que yo quiero ser, a mí me gusta la psicología porque, por ejemplo, me gusta ayudar a las personas, pero, por ejemplo, no tengo esa habilidad de escucha activa, no tengo esa capacidad para poder llegar a las personas, de poder utilizar una comunicación asertiva al momento de dirigirme a alguien. Entonces, digamos, es muy importante que haya una coherencia entre eso que nos gusta tanto, entre eso que nos apasiona y además eso que de pronto también somos buenos. Es muy importante que haya una coherencia entre esos aspectos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos y podamos analizar quiénes somos realmente, qué es eso que nos gusta y eso que nos apasiona, porque probablemente es a lo que me voy a dedicar toda la vida. Y si yo me voy a dedicar a algo toda la vida, espero que ese algo a lo cual me voy a dedicar sea algo que me guste, sea algo que, por ejemplo, me levante y no solamente tenga la motivación de que, pues, todos los fines de mes voy a recibir un sueldo, sino que voy a llegar a un lugar de trabajo donde voy a encontrar muchas cosas que me gustan, donde pues voy a aprovechar el tiempo y donde me voy a sentir completo, porque es también cubrir esa necesidad de autorrealización que debemos y nos debemos a nosotros mismos. Entonces, por eso es muy, muy importante analizar lo que estamos haciendo. No solamente cuando vamos a ingresar la carrera, sino durante este estudio que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos conocer, ir más allá de lo que actualmente sabemos, conocer sobre la carrera, investigar sobre ella, investigar, digamos, las diferentes ramas, investigar de qué se trata, porque hay personas que incluso antes de estudiar esta carrera no se tomaron de pronto ese trabajo de investigar de qué se trataba, qué tenía en cuenta, de analizar si esas habilidades que tenía o que tengo iban acorde con la carrera que voy a estudiar. Entonces, es muy importante que podamos analizar esa parte y verificar si efectivamente es algo que me gusta y es algo en lo que yo soy bueno. ¿Listo? Entonces, eso por esa parte. Hay una diferencia entre lo que es una profesión y lo que es una vocación. Aquí tenemos básicamente dos conceptos. El primero de ellos habla de lo que es la profesión y nos dice, es una actividad habitual de una persona generalmente para la que se ha preparado, que al ejercerla tiene un derecho a recibir una remuneración o un salario. A diferencia de la vocación, es una inclinación o interés de una persona que una persona siente para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Entonces, por ejemplo, vemos que aquellos que solamente tienen la profesión son aquellas personas que su única motivación es recibir una remuneración al final de mes, pero que normalmente cuando van al trabajo no se sienten muy bien porque no les gusta lo que están haciendo y es muy triste que de pronto escogimos una carrera en la cual no nos sentimos bien y que no nos dimos cuenta que en realidad no era ese algo que nos apasionaba. La vocación es diferente, la vocación es dedicarme a eso que me gusta, a eso en lo cual me siento identificado, es sentirme bien con lo que hago día a día, es amar lo que hago, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre podamos hacer ese análisis de la carrera en la cual nos encontramos. Entonces, bueno, eso por ese lado. Para encontrar nuestra vocación, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Uno, ¿qué cualidades tengo? ¿Qué cualidades sociales tengo? ¿Y para qué me sirven esas cualidades sociales? Porque si, por ejemplo, soy una persona que no le gusta hablar con nadie, soy una persona que no le gusta interactuar con otras personas, no le gusta escuchar a los demás, escuchar sus problemas, escuchar sus dificultades, entonces debo analizar si
tengo la capacidad de mejorar en ese aspecto o si definitivamente es algo que no me gusta. ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta leer en tus ratos libres? ¿Te gusta dedicarte a la lectura, a investigar, hablar con tus compañeros? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus cualidades intelectuales? Porque pues lógicamente nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte. De hecho, muchas personas lo tienen en cuenta porque, por ejemplo, hay mitos de muchas personas que dicen, no, es que yo me metí a estudiar psicología porque no me gustan los números y en la psicología no dan números. Entonces, digamos que ya hay un mito que en el cual pues yo básicamente me centré en la parte intelectual, pero no vi esos intereses como tal o esas actitudes que iba a tener hacia la carrera determinada. ¿Y qué temas te gustaría aprender? O sea, ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué te gustaría saber en el futuro? ¿Qué conocimientos te gustaría tener? Entonces, digamos, esa parte pues es muy importante y es de vital importancia que podamos entender que a eso que nos vamos a dedicar debemos tener, digamos, esa pasión por lo que hacemos. Debemos saber que es muy importante que tengamos ese amor hacia la carrera, que sea algo que realmente nos gusta, porque la vocación es muy importante en este aspecto. Entonces, teniendo claro esto, ya básicamente vamos a dar, digamos, paso a nuestro invitado especial, que pues muchos de ustedes también conocen, es el docente David Pacheco. Él en primer lugar pues va a hacer su presentación, va a hablarnos un poquito en primer lugar sobre su perfil profesional y pues va a hablarnos un poco acerca de sus competencias laborales y transversales. Bienvenido, profe. Muy buenas tardes, queridos estudiantes y compañeros de trabajo. Pues sí, a todos creo que me conocen, mas sin embargo voy a presentarme una vez más. Soy David Pacheco, psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Tengo una maestría en lo que es la auditoría en sistemas de la calidad y sistemas de intervención. Y de igual forma, estoy en psicología, como decía mi compañera, mi colega, estoy en psicología porque no solo me gusta, no solo me apasiona, sino que a través del tiempo he cosechado bastantes competencias que algunas ya las tenía y que hoy por hoy se multiplican. En clases ya a mis estudiantes, yo les he venido estudiando, les he venido explicando hace rato de lo importante de que es adoptar y estar siempre abierto al cambio. Entonces, entre ese orden de ideas, el adaptarse es una de las gran importancia que tenemos los seres humanos, al adaptarse a los medios cambiantes. Cuando yo comencé esta profesión, cuando yo la elegí, vamos a comenzar primero por ahí, cuando yo la elegí, además del gusto, como decía, no tenía conocimiento mucho de mis competencias, porque cuando uno sale, uno no le presta mucha atención a esto, eh, pero a medida que fui estudiando, fui entrándome en mi carrera, comencé a cosechar algunas competencias. La más importante, o una de las más importantes para no desmeritar las otras, es la capacidad esa de comunicarse, ¿sí? La competencia comunicativa que ahorita nos hablaba nuestra compañera. Eso es muy importante. Uno tiene que saber no solamente tener una escucha activa, sino también poder entender al otro, ser empático con el otro. Entonces son cositas que uno va a ir entendiendo a medida que va avanzando en la carrera. Entonces, dentro de ese orden de ideas, una de las competencias importantes es esa. La otra es la gran capacidad de análisis, que muchas se pueden, en clase, alguien me preguntaba una vez que si las competencias nacían o las podíamos cultivar a través del tiempo. Yo le decía que las dos cosas, muchas cosas son heredadas y muchas cosas en su momento también son que las podemos cosechar, la vamos construyendo a través de nuestro andar. Cuando yo comencé ya de pronto mi parte laboral, lo que tiene que ver ya con mi parte laboral,
Recuerdo que estaba recién graduado de la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Simón Bolívar. Y cuando terminé mi carrera, pues por esas cosas de que uno siempre está en contacto, porque uno agiliza la parte comunicativa, tuve conocí muchas personas, no solamente en las prácticas, sino también me gustaba mucho socializar, hablar mucho, empaparme de muchas cosas. Y tenía amigos trabajaban en la parte de la salud, en la ciencia de la salud, lo que era más que todo en la parte de enfermería. Y pues cuando yo terminé mi carrera, resulta de que, póngase usted, terminó hoy, a los 2 días me están llamando de que me presentara que había una vacante. Pero vacante, ¿dónde? Si yo no he metido hoja de vida. Yo no me había metido hoja de vida en ningún lado. Resulta que cuando yo llego allá, yo voy a llegar para ver qué pasó. Cuando yo llego allá al sitio, me encuentro que es una empresa, en su momento se llamaba AME, Atención Médica Especializada. Yo digo, pero si esto es médico, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues no tengo ni idea. ¿Qué es esto? Esto no es una clínica, esto parece más bien una IPS. ¿Qué será? Bueno, de pronto atención, no sé. Cuando yo llego me entero de que cuando me hacen la entrevista, de que palabras más, palabras menos, para no de pronto abrumarlo con tanta cosa, me dice que tengo que atender pacientes domiciliarios. Cuando me dicen pacientes domiciliarios, eso no me lo dieron en la carrera. Eso en la carrera yo no lo vi. O sea, a mí no me... Pacientes domiciliarios, ¿cómo así? Si siempre me hablaban de un escritorio, bueno, a algunos ni siquiera el escritorio, sino la atención era de pronto, como se dice, face to face. O sea, siempre está con la persona ahí y de pronto en un sitio donde un consultorio era lo que yo me imaginaba. Me dicen, no, aquí la asistencia va a ser, usted va a trabajar así de esta forma, de asistencia, bueno, si acepta lógicamente el trabajo, el puesto, usted va a trabajar como psicólogo de la institución, usted va a trasladarse a los sitios donde están los pacientes, algunos están hospitalizados, pero la mayoría están hospitalizados en casa. Entonces, salta otra duda, pero ven acá, si están hospitalizados en casa, ¿cómo voy a hacer psicoterapia si a mí no me enseñaron eso? O sea, ¿cómo yo logro en ese momento darme cuenta de que, oye, pero a mí no todo me lo dieron en la carrera? Yo tenía que haber buscado otras estrategias, ¿verdad? Y eso de pronto es este espacio de pronto para abrirnos a ese conocimiento. Entonces, no es el psicólogo ese que está sentado en un escritorio, o a veces los muy ortodoxos no tienen escritorio, sino tienen un diván. No solamente es el psicólogo que hoy proyectamos. El psicólogo tiene muchas formas de ejercer su profesión. Entonces, para terminar con esto, yo acepto, listo, voy a trabajar y me asignan una ruta, unas casas, donde yo tenía que llegar a hacer mi historia clínica, y decir cuántas consultas iba a hacer en el mes y todo esto. Pero era directamente en el domicilio, de lo que no te enseñan de pronto, no te enseñaban en ese momento, o no me enseñaron a mí en ese momento, de que eso te podía dar. Si no, yo veía la psicología, inclusive muchos de mis compañeros, cuando yo les decía, no, mira, entré a trabajar en esta empresa y tengo que trasladarme a la casa, pero ¿cómo? Y si se expresa el espacio, no se, no se pierde la objetividad. Entonces se hablaban de muchas cosas, pero no, de verdad que para mí fue muy enriquecedor esto, y de pronto, en aras de que ustedes comprendan un poco más, tan enriquecedor fue que hoy en día, con esto de la pandemia, yo sigo atendiendo pacientes, y ahora de una manera virtual, lo que mi colega de pronto puede, también la colega Natalie puede darse cuenta, en psicología eso antes no se veía. O sea, hacer psicología virtual, ¿cómo así psicología virtual? Sobre todo psicoterapia virtual. Sí se puede, sí se puede. Yo estoy trabajando en ella y he tenido gracias a Dios, muchos éxitos en esto. Y eso me lo dio haber tenido que cambiar de pronto el modelo en el cual venía. El modelo era ese de, como le decía, de diván o de pronto de consultorio, y trasladarme a un sitio donde sí vas a encontrar algunas cosas que de pronto van a interferir en ese proceso, pero es la sapiencia que tú tienes en su momento, cómo logras equilibrar las cargas y sacar el proceso adelante. Porque esto también es importante. Entonces, estos pacientes hospitalizados son pacientes que no podían trasladarse porque estaban con traqueotomía, con ostomas. ¿Y qué trabajaba básicamente en eso? Entre otras cosas, trabajaba el sentido de vida, que es muy importante. Entonces, fíjense cómo a través del tiempo nos vamos estructurando y nos vamos dando cuenta que sí, la institución como tal te forma hacia algo, pero tú tienes que tener las competencias necesarias para
superar todos estos escollos que te puedan presentar. No sé si hay otra Sí. inquietud. Sí, bueno, básicamente todo muy claro, profe, excelente. Muchísimas gracias, digamos, por compartir esa experiencia y ese perfil profesional que actualmente usted tiene. La verdad, para los estudiantes, para todas las personas que estamos aquí, es muy enriquecedor saber eso porque pues básicamente como usted lo menciona, digamos que hay muchas personas que ingresamos a estudiar una carrera con una perspectiva de lo que es o de lo que representa, pero pues nos damos cuenta que pues va más allá de lo que de pronto pensamos inicialmente, porque muchas veces nos equivocamos pensando de que la carrera solamente es para esto y nos damos cuenta que es mucho más allá, que debemos ir mucho más allá para poder comprender y adaptarnos, digamos, a ese entorno educativo. Sí, entonces muy buena su intervención, profe, en cuanto a ese perfil, a esas experiencias que ha tenido, la verdad, pues es muy interesante y muy bueno poder conocerlas. Entonces, bueno, con base en eso, queríamos, digamos, formularles una serie de preguntas para que pues usted nos pudiera, digamos, compartir un poco más acerca de esa experiencia que ha tenido en todo ese proceso educativo, en todo ese proceso de formación. Entonces, bueno, básicamente tenemos una primera pregunta que dice, ¿cómo reconoció cuál era su vocación profesional? Bueno, yo la reconocí cuando estaba en el bachillerato. Eh, Había un profesor que de pronto fue el que yo me di cuenta que me estimuló o hizo gran parte de esto. Un profesor, él era psicopedagogo. Yo creo que esa profesión yo creo que ya no existe. Era psicopedagogo y a mí me motivaba mucho las clases de él, porque él generaba una empatía muy grande entre todos. No sabía en ese momento que era empatía, pero yo sabía que todos nos compenetrábamos en la clase, todos estábamos ahí, uno con el otro, interactuábamos. Entonces, yo creo que él fue una de las personas que motivaron y que desarrollaron en mí esa necesidad de pronto de ver las cosas de otra perspectiva. Es que como a mí se me faltó decirte ahorita, es que la psicología no solamente es importante para como una labor altruista hacia el otro, no es solamente eso, también es un crecimiento personal, porque logramos entender muchas veces algunas cosas que de otra forma no entendíamos. Entonces, desde ahí, cuando yo comienzo con ese profesor y a darme cuenta de pronto de cómo manejaba él las cosas, me comienza a interesar mucho la psicología, que en ese momento yo pensaba que era lo mismo, psicopedagogía, bueno, es algo parecido, pero no es lo mismo, y comenzaba yo a perfilarme ya por esa disciplina, que era la psicología, y que pues a la postre, hoy en día, pues ejerzo con gran orgullo. Ok, ok. Perfecto, profe. Usted nos comenta que específicamente hubo un profesor, un psicopedagogo, como se llamaba en esos momentos, que quien fue de pronto quien lo guió para orientarlo a escoger esa carrera que pues en estos momentos se encuentra. Sin embargo, usted podría determinar o podría afirmar que definitivamente esta persona fue su modelo a seguir para definitivamente decir, sí, quiero ser psicólogo o existieron otros modelos, personas que pudieron influir en su decisión. Sí, él fue de pronto que yo recuerde, esta fue la primera persona que me motivó a compenetrarme y a tener ese camino hacia la psicología. Pero lógicamente que en el transcurrir de la profesión, o ya de pronto cuando yo me ingreso a la universidad, muchos profesores lograron ser de pronto eh, ese apoyo o de pronto esa motivación más que todo para, para poder avanzar sobre esto. Recuerdo un profesor que tenía, creo que me dio ética profesional, se llamaba en la carrera. Él decía, él era médico o es médico. Él decía, ustedes, cada vez que entraba a la clase, dice, ustedes decidieron estudiar algo muy difícil. ¿Por qué no escogieron la medicina? Yo decía, pero ¿cómo así? La medicina es un poco más difícil, eso de órgano y eso. Y él decía, no,
Porque la medicina, tú todo lo encuentras, muy probablemente lo vas a encontrar en libros. Pero cómo entender al ser humano, tienes que entrar más allá. O sea, trabajar sobre el cerebro o con el cerebro es mucho más difícil, mucho más complicado, mucho más complejo. Pero lógicamente ustedes la decidieron y ustedes, eso antes de yo decir, uy, ¿yo por qué me metí en esto? Lo que generó fue todo lo contrario, una motivación mayor a leer más, a entender más, a comprender más. Entonces, por eso, de pronto, ese profesor, que de los que recuerdo en el trayecto, que fueron varios, ese fue el que de pronto, cuando me decía esto, que yo veía siempre la medicina como algo que va en contra, de pronto, en su momento de la psicología, porque ellos siempre medican y nosotros buscamos otro tipo de tratamiento, pues el modelo que yo manejo es el modelo cognitivo-conductual. Entonces, es de pronto yo no veía esa relación ahí, pero fíjense cómo él de pronto haciendo algo negativo, que para él no buscaba algo negativo en mí, sino en nosotros, no solamente en mí, sino en todos, lo que generó fue una motivación. Entonces, los invito a estudiantes a que muchas veces van a encontrar escollos en su camino, van a encontrar piedras en su camino, pero traten de voltearla. De pronto por abajo es plana, no tan Roma. Claro que sí. Y precisamente hablando de pronto de piedras en el camino, de pronto de esos obstáculos que se pueden y que se presentan definitivamente dentro de este proceso de aprendizaje, ¿cuál reconocería que sería o que hubiese sido de pronto ese mayor reto o ese obstáculo que de pronto le tocó afrontar en medio de su proceso de aprendizaje en la universidad? Hay algo que tú dijiste ahorita comenzando el diálogo, cuando tú comenzabas, bueno, estabas haciendo tu intervención, tú decías que hay que leer, hay que comprender. De pronto yo sí me gustaba leer, pero no era tan metido en la lectura. Y esos fueron, sobre todo en los primeros semestres, lo que me dio un poco duro, sobre todo cuando comenzamos a leer las teorías de Freud, que eran unos textos inmensos, de pronto Sí. hablar de esos filósofos, entender de pronto la postura de cada uno de esos filósofos. Eso para mí fue como que de pronto esto es, ay, Dios mío, ¿será que me salgo? ¿Será que me salgo? ¿Será que sigo? Pero me fui dando cuenta de que cada uno tenía veracidad en lo que estaban diciendo. Entonces, lo que vuelvo y digo, eso que en su momento fue algo negativo, porque yo decía, leer todo esto y a veces eran bastante contenido que había que leer, y no solamente leer, era comprender lo que estábamos leyendo. Que yo se lo he dicho a mis estudiantes, no es leer, es comprender lo que leemos. Entonces, eso generaba todavía mucho más tiempo. Bueno, y yo que trabajaba y estudiaba, pues se me dificultaba más. Entonces, era eso, o fue eso lo que en su momento fue un gran obstáculo, pero gracias a Dios, después me fue, antes de que fuese muy aversivo para mí, lo que generó Sí, fue una motivación para leer más, porque yo decía, no, yo tengo que salir con algo, yo tengo que decir algo en clase. Yo no voy a salir con, claro. yo no voy a salir con un chorro de babas ahí sí, profesor, lo que usted diga, y si el profesor dice una barrabasada, yo voy a decir, yo lo voy a apoyar. No, entonces ahí yo comencé, no, yo tengo que leer, y así sea que me lea las 10 primeras páginas, pero la entienda bien, esas las voy a decir. Entonces ahí comenzamos, ahí comencé, y de pronto ese sería, diría yo que fue uno de los mayores obstáculos, que hoy por hoy, gracias a esos obstáculos, pues ahora cualquier cosa que yo cojo enseguida la leo. Pues, Excelente. Y eso lo hacen ser, digamos, un excelente profesional, de una u otra manera, ese grave compromiso que tiene hacia las cosas. Pero sí, tengo una pregunta. ¿Usted cuando ingresó a estudiar, usted estaba laborando? sí, yo estaba Wow. laborando. Yo estaba laborando y inclusive fue algo muy difícil para mí porque ya tenía a mi hija la mayor. eh, Fue difícil, te podrías imaginar, o sea, trabajo y ya tenía una hija, entonces era Claro. algo, era algo bastante complicado y sobre todo psicología y fíjate que todo lo que te estoy diciendo muchas veces algunos pudieron haber renunciado con muchos compañeros. Sí. Nosotros, yo recuerdo cuando yo comencé el primer semestre, conmigo habían 50 y terminamos graduados como 20. No porque perdieran, Wow. no porque perdieran, sino porque se iban retirando. Eh, no es para meterle miedo a mis estudiantes que están aquí, sino que tenemos que tener bien, más que todo de meterle miedo es generar ese compromiso que tenemos con lo que realmente queremos, que Exacto. muchas veces es difícil de uno comprometerse con lo que quiere, pero tenemos, como tú decías ahorita, tenemos que hacer esa balanza y decir, bueno, esto es lo que yo quiero y lucho por esto y lo saco adelante. Ya, que, Claro. que van a haber problemas, que van a haber piedras, que van a haber situaciones, eso va a presentarse,
pero es la competencia, es la habilidad que tenemos para poder sobrepasar esa adversidad. Entonces, Claro. fíjate que de pronto fue eso. Ok, o sea, lo tomó como un punto positivo porque de una u otra manera lo ayudó a poder crecer a nivel Claro, profesional. Entonces, claro. excelente que pudiera ver de pronto esas dificultades, esos obstáculos como algo positivo para su crecimiento profesional. Sí, sí, porque de lo contrario, fíjese que yo estoy dando una asignatura ahora de que es psicobiología Sí, acá con los estudiantes, y yo a cada ratico le hablo a ellos, cada rato que tengo la oportunidad le hablo de la adaptación que debe tener el ser humano. Y, claro, y uno tiene que adaptarse a muchas cosas y ahí va evolucionando. Esa es la evolución que tenemos que hacer. O sea, cuando nos comenzamos a adaptar, eh, ya estamos evolucionando. Muchas veces la adaptación nos genera trauma, nos genera situaciones que no queremos, pero tenemos que hacerlo o debemos hacerlo porque si no, fallecemos, si no claro, claro, sucumbimos así ante es. ellas. Entonces, fíjate que es importante eso. Cuando yo, como te decía, uno de los obstáculos, aparte de lo que ya venía en la carrera, era el compromiso que tenía yo familiar. Era que si mi hija, era Claro, que si mi hija tenía un evento, yo tenía que ir. ¿Cómo? Si claro. estoy estudiando psicología y entonces voy a separarme de mi hija. Entonces, fíjate que no podía haber esa ambivalencia. Entonces, yo comenzaba a decirle a mi hija, bueno, mi hija tenía una presentación, recuerdo, ella estudió en el Eucarístico, y yo tenía que ir allá. O sea, muchas veces las presentaciones, y yo decía, bueno, ni modo. Porque, entre otras cosas, yo estudié la psicología, la estudié de noche. Y Mm, muchas de esas carreras que se dan de noche tienen que complementarse en la mañana, porque no, si no, no da el margen de horario, el tiempo, el exacto, tiempo. así es. Entonces yo tenía que ir a las 5 de la mañana, tenía que estar ya, porque comenzábamos a las 5:30, 6 de la mañana, comenzábamos las clases hasta las 8 que entraba a mi trabajo. Entonces fíjate cómo, y era trabajo no virtual, era un trabajo presencial y eran carrera presencial, o sea que no era como ahora que podía pagar el computador o meterme en otro link. No, tenía que salirme de ahí, Ujú. tenía que trasladarme al trabajo. Entonces Sí. siempre está complicado, pero para mí todo eso era un reto y gracias a Dios lo superé y como te digo, y me siento muy orgulloso de haberlo logrado. Y no solamente para mí, sino sigue siendo que mi hija la mayor me dice, uy, papi, yo recuerdo cuando tú te metías, llegabas hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana estudiando, te llegabas tipo, porque como eran clases de noche, llevaba tipo 10 de la noche y me quedaba en la ahí sentado leyendo, estudiando, 2 de la mañana y para las 5 de la mañana levantarme otra vez y arrancar para la universidad. Claro, Entonces claro, claro. era bastante Y complicado, pero se logró y se sacó adelante. No perdí nunca una materia. La otra fue que gracias a Dios en la institución donde la estudié, pues me dieron, como la Corporación Americana también, sí, bastante apoyo. Entonces, apoyo. eso también sirvió. No tiene que agarrarse de todo. Claro, claro que sí, profe. Es admirable porque definitivamente vemos que no es fácil. Hay personas que probablemente nos enfrentamos. Primero que todo, salimos del colegio y creemos que de una u otra manera la metodología de estudio va a ser similar. Entonces, cuando ingresamos a la universidad, nos enfrentamos a que la metodología de estudio es totalmente diferente, el grado de compromiso es mucho mayor y aquí debemos tener como mucha mayor esa independencia, digamos, para esa autonomía para poder hacerme cargo de todo ese proceso educativo. No de pronto como en el colegio que de pronto tengo al docente que está ahí, que me está ayudando, que me está persiguiendo. Digamos aquí toca que pues seas mucho más independiente y el grado de compromiso es mucho mayor. Combinado a eso, pues por ejemplo, el tener que trabajar al mismo tiempo es algo que es complicado y por ejemplo usted que ya tenía una familia de la cual que necesitaba su tiempo, Total. digamos que de una u otra manera ellos necesitaban tener ese tiempo con usted y ver que hacer todo este tipo de cosas y lograr todo este tipo de cosas, pues lógicamente no es fácil. Y es como esa es la invitación que se le hace a los estudiantes porque definitivamente nada es fácil. Para unas personas les resultará, digamos, de una u otra manera mucho más difícil, por ejemplo, en su caso, pero vemos que estuvo ahí, tuvo, digamos, esa oportunidad de saber de que es un sacrificio, que lo iba a hacer en ese determinado momento, que, pero podía salir adelante, que su meta
era poder Buenísimo. graduarse como profesional y definitivamente lograr todo eso que hoy en día ha logrado. Entonces, pues, primero que todo es de admirar todo eso, ese recorrido que ha tenido, ese crecimiento que ha logrado, muy a pesar de los obstáculos que a todos se nos presentan, pero lo importante es no rendirse. Digamos Así que es. si esto es lo que yo quiero, si esto es lo que yo anhelo y si yo quiero ser un profesional, sí, estoy trabajando y me resulta difícil, sí, tengo familia y me resulta difícil, pero lo puedo lograr. Hay que pensar en que es un sacrificio, ¿cierto? Que Sí. más adelante pues va a recoger sus frutos, todo esto que estamos haciendo. Entonces, no, es muy, muy gratificante poder escuchar, digamos, eso, profesor, y nos motiva en gran medida, digamos, escuchar todo ese sacrificio que tuvo que hacer para hoy en día pues ser un profesional y tener pues toda esa experiencia en el área. Bueno, quiero pues preguntar algo que pues creo que pues todos los que estamos aquí tenemos dudas y es ¿cómo fue ese proceso ya dentro de la carrera para decir definitivamente me voy para esta área o me voy para la otra? Porque pues lógicamente ingresamos a estudiar una carrera psicología, después nos damos cuenta de que existen muchísimas áreas por las cuales me puedo inclinar, pero ¿cuál fue ese proceso para decir definitivamente, este es el área correcta o es el área que quiero para mi vida, en la cual quiero ejercerme como profesional? Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, te cuento. Resulta que donde yo estudié, la universidad como tal, yo siempre, allá nos dan los diferentes perfiles, el educativo, eh, Organizacional, organizacional, educativo, cierto. sí, sí, todo ese tipo Sí, de perfiles, perdón, de líneas que tiene la psicología. Yo siempre decía a mis compañeros cuando estábamos estudiando, tercer semestre, cuarto semestre, a medida que iban avanzando los modelos, porque vamos viendo modelos, cognitivo-conductual, que fue el que más me gustó y el cual tengo. El otro fue el conductual, el conductismo como tal, ese lo veía como muy psicoanálisis el dinámico. psicoanálisis, psicodinámico. Entonces, varios modelos de intervención, porque a mí siempre me gustó la intervención, o sea, esa parte de mirar, comprender y analizar. Lo que de pronto en su momento yo no tuve, de pronto es la parte de psicología educativa, nunca me llamó la atención, fíjate, nunca me llamó la atención la psicología educativa, esa parte de pronto de compenetrarme y estar en un colegio, pero he tenido experiencias de eso y me ha ido muy bien. Entonces, es importante saber, primero, como tú decías, tener claro lo que es lo que quiere. Yo quería la parte de intervención. Se me ha dado de pronto pronto dar clases, de pronto estar como dice, la especialización en seguridad. Ah, bueno, porque yo trabajo en la Universidad también Simón Bolívar y allá Ok, fui presidente del COPAS en su momento. Entonces, cuando me meten el presidente del COPAS, yo digo, yo de esto poco sé, entonces estudio la especialización. Me, me, me empapo más de eso, porque yo tengo de pronto, no sé si será una virtud o un defecto, que es que cuando yo me meto en algo, eh, me comienzo a leer y veía que muchas cosas que se decían allá no eran. Entonces, fíjate que he tenido esa línea, o sea, por eso hice la especialización. Y ahorita hice la maestría porque me di cuenta también de todo lo nefasto de todo el sistema de salud, porque cuando estuve trabajando en la IPS, bueno, le dije una IPS, pero también trabajé en otra sí. que se llamaba, bueno, se llamaba, porque parece que ya la cerraron, que era la Mediprevi Salud. Yo trabajé ahí Ujú. también haciendo intervención, pero ahí sí ya fue más presencial, de pronto más, no tanto presencial, sino más de escritorio, sí era como Ah, una ok. IPS, Ujú. como una IPS, no era como en la otra. Entonces, cuando yo hice todo esto, me di cuenta de que definitivamente lo mío era eso, más desde la carrera me di cuenta de que lo mío era la intervención De psicoterapéutica. intervención. Cuando uno va a graduarse en la Universidad Simón Bolívar, antes, no sé ahora, cuando se iba a graduar de psicología, siempre, por aquí en noveno semestre, a principio del noveno semestre, había había que realizar un proceso psicoterapéutico. Todos los que nos íbamos a graduar teníamos que hacer un proceso psicoterapéutico.
Cuando yo me entero de eso, estaba yo como en séptimo semestre. No, todos tienen que hacerlo. Y miércoles, Sí, ¿cómo así que todos tenemos que hacer un proceso psicoterapéutico? Sí, para graduarse todos tienen que hacer proceso psicoterapéutico y tienen que coger dentro de una gama de docentes que hay aquí. Entonces yo escogí una profesora que me pareció muy buena cuando nos dio clase, manejaba el modelo que, pues, que a mí me gustaba, y yo la escogí a ella. Y dentro de su proceso, para responder más tu pregunta, en su proceso, ella me decía, ajá, David, y ahora que termines, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, pues yo había pensado anteriormente hacer intervención, pero ya últimamente creo que me voy a quedar con la organizacional porque también me gusta. Entonces me decía ella, yo te veo más en la intervención psicoterapéutica. Entonces eso fue algo que todavía me motivó más. Eh, claro. Entonces ella me dijo, no, yo te veo más por este lado. No quiere decir que de pronto no te vaya a ir bien, pero te veo más el perfil, más de pronto las competencias, más de todo lo que tú estás diciendo, te veo más en la parte de psicoterapia. Y de pronto eso fue lo que más hizo énfasis que yo al final me decidiera con eso, por esa línea, la Claro, intervención. claro, 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 súper. ¿Y por qué escoger, digamos, el cognitivo conductual y no de pronto un psicodinámico, un humanístico? Bueno, te cuento, yo en esa capacidad de pronto de análisis que yo, aunque todos los modelos, te lo digo estudiante, todos los modelos necesitamos la parte cognitiva, lógicamente, para poder desarrollarlo. Pero yo veía, y todavía veo, que el modelo cognitivo-conductual está muy apegado o muy arraigado en nuestro contexto. Es Claro, hacer hacer de pronto, lógicamente, el humanista existencial es muy bonito, muy bueno, muy todo, pero de pronto por mis condiciones, de pronto por mi conocimiento, considero de que solo modificamos conducta cuando realmente lo introyectamos en nuestra parte, en nuestra parte cognitiva. Entonces, modificar conductas, que es lo que muchas personas buscan en psicoterapia, es trabajar sobre la cognición es muy importante. Entonces, por eso me claro, fui, me fui más por eso. Y también porque es un método mucho más rápido de intervención en momentos de crisis, porque pues, con una crisis para trabajarla sí, con un modelo psicodinámico, ¿no? Y si es todavía el ortodoxo de Freud, es muy complicado. sí, Y en nuestro contexto cultural, donde todo lo queremos así, entonces el cognitivo, total. siendo más rápido, no quiere decir que sea ya que vamos a generar, pero sí es un poquito del proceso mucho más para nuestro contexto. Entonces, por eso me inclinaba por Excelente. esto. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Bueno, hay otra duda y es que, bueno, ya al graduarse de la universidad, pues surge, ¿y ahora qué hago? Digamos, ¿cómo fue ese proceso para esa primera experiencia? ¿Qué de pronto percepción tenía acerca de lo que venía ahora después de la universidad? Bueno, compañera, le cuento a usted y a todos mis estudiantes, cuando yo terminé la psicología, eh, igual muchos se decía, algunos que decían, no, con esto yo me voy a enriquecer. Otros decían, no, olvídate, eso no da plata. Otros decían, inclusive hasta docentes, no, necesitan hacer una especialización o algo más porque esto no genera dinero. A ver, yo considero de que sí es probable que una profesión como tal, el solo título como tal, no te dé el dinero que tú necesitas, pero está dentro de tus estrategias poder generar mucho más ingresos. Está la parte de investigación, que es muy importante y hoy en día está bastante rezagada, aunque algunos estudios últimos dicen que las investigaciones, sobre todo a nivel universitario, han avanzado bastante, pero aún así estamos muy atrasados en la parte de psicología. Y pues considero de que cuando yo terminé, habían tanto, así como tendrán ahorita mismo, tantas cosas por escoger. Y cuando yo estaba en ese proceso como tal, que bueno, pero es que a mí me gusta esto, pero no tengo, ¿dónde voy a meter hoja de vida? Porque eso es lo primero que uno piensa, meter hoja de vida cuando Sí, resulta que eso no es la única opción. Cuando estaba en eso, como te comentaba anteriormente, pues me llamaron sin yo meter una hoja de vida, me llamaron a que fuera a hacer una entrevista. Entonces yo digo, bueno, parece que todo apunta a que me voy para la psicoterapia. Y ahí lo he trabajado
lo he trabajado y la parte de docencia que tampoco la he olvidado. Ok, profe, muchísimas gracias, digamos, por compartir con nosotros toda esa experiencia que tuvo después de salir de la universidad. Finalmente, y bueno, por último, quisiera saber qué recomendaciones le pueden dar a los estudiantes en cuanto a ese proceso educativo, digamos, a esa carrera que están estudiando en estos momentos. ¿Qué recomendación como docente y con toda esta experiencia le puede dar a sus estudiantes? Primero, lo que ya comentabas anteriormente, la necesidad de tener bien claro mi objetivo. Tengan bien claro su objetivo. Ah, pero es que mi objetivo tiene muchos problemas. No, no mires los problemas. No, que no tengo el dinero. No, no mires eso. Mira tu objetivo. Céntrate en el objetivo que tú tomaste conscientemente, que nadie te obligó. Ese es tu objetivo. Trázate metas y comprométete con eso. Es que no solamente te estás comprometiendo con lo que vas a hacer, sino contigo mismo, con ese mañana. La mayoría, creo que todos son jóvenes que están estudiando esta carrera, deben centrarse en el objetivo. A ver, como le decía anteriormente, no solamente para en esa labor altruista buscar ayudar al otro, lo que se vayan a dedicar a la psicoterapia, sino también para el mismo crecimiento personal. Entonces, ¿qué les digo? Centrarse en un objetivo y el compromiso sobre ese objetivo que deben tener. Y desarrollar todas las competencias necesarias, la comunicativa, la capacidad de análisis. Entonces, todo eso es importante. Pero básicamente, trazarse ese objetivo que trazarse no, ya se lo trazaron. Seguir adelante y no importa los inconvenientes que hay alrededor, depurar en cada momento esos inconvenientes que se van presentando. Sigan adelante quitando del medio las cosas negativas que en un momento, y van a surgir, porque son muchos semestres, van a surgir cosas que le van a decir, no, fíjate, o no le van a decir. Siempre a veces en mi psicoterapia utilizo este sketch. Por ejemplo, le digo, está el diablito y está el angelito. No sé si han visto dibujos animados. Cuando sale el Sí, sí, diablito, claro. sale el diablito y sale el angelito. Entonces el Sí. diablito te dice, no, no hagas eso, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué? O el angelito dice, sí, mira, ve que lo hagan. No, de verdad, hagan lo que realmente ustedes consideren necesario para salir adelante. Pero no abandonen una carrera, o un proyecto de vida que ustedes escogieron por el primer escollo que se les presentó. Porque Ah, eso está debilitando, le debilita al ser y te debilita. Entonces ya comienzas tú, aunque no lo creas, en tu interior, haces ese insight y dices, es que no sirvo, es que no sirvo. Y exacto. comienza la etiqueta, que a mí no me gusta colocar, y mis estudiantes saben, comienza esa etiqueta y cualquier carrera que vayas a coger vas a encontrar siempre inconveniente. Entonces ya estás etiquetado, no, es que nada me gusta y terminas no haciendo nada. Así es, totalmente, profe. Muy, muy, muy buena su recomendación. La verdad es que, pues tenerlo a usted el día de hoy, digamos, motiva en gran medida a todos los estudiantes que están el día de hoy, porque precisamente ellos se van a enfrentar a todas esas cosas por las que usted nos ha mencionado, a todos de pronto esos obstáculos que van a tener durante este proceso, porque nada es fácil. No es fácil todo esto que estamos haciendo, no es fácil estudiar una carrera profesional y aparte si tenemos otras cosas como trabajar, tenemos una familia, pues no es fácil, pero tenemos un claro ejemplo de que sí se puede hacer y de que es muy importante hacer ese sacrificio para lograr eso que tanto queremos, porque cuando nosotros estudiamos una carrera, lo hacemos porque tenemos un objetivo. Y debemos luchar para poder conseguirlo. Entonces, es muy, muy agradable que pues usted el día de hoy pudiera compartir con nosotros esa experiencia tan significativa. Y por eso pues le quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a dar, digamos, un espacio de 3 a 4 preguntas que puedan realizar los estudiantes o de pronto algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta, porque es muy importante, digamos, escucharlos a ustedes también. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Quién tiene alguna duda o quiere comentar algo al respecto? Ellos saben que a mí me gusta que me pregunten. Sí, sí. Bueno, esperamos, vamos a dar alrededor de 2, 3 preguntas a los estudiantes pues que quieran mencionar.
María José. María José Díaz tiene una pregunta. Te escuchamos, María José. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, yo no tenía conocimiento que el profesor había estudiado ya con una hija y yo estoy en esa misma postura. Yo tengo dos hijas y créanme que, bueno, la psicóloga Angélica, que yo estoy en terapia con ella, créanme que hubo una noche en que yo lloraba porque yo decía, yo no sé para qué yo me metí en esta vaca loca y estuviera ahora en mi cama acostada, yo no entiendo, yo no sé qué voy a hacer, Dios mío. Y hubo una compañera que yo dije, ay no, yo me voy a retirar a la universidad, a mí no me importa perder mi plata, no sé qué, y esa compañera me dio ánimo. Entonces muchas veces he sentido como esos obstáculos en el camino, entonces quisiera que el profesor dijera o nos compartiera como que cómo frenar esas situaciones ya, porque muchas veces la familia le dice a uno, viste, ¿por qué te metiste en eso? Hubieras hecho un curso técnico, esto, lo otro. Entonces yo de un momento yo dije, yo no quiero estudiar algo técnico, yo quiero ser una profesional. Y mi visión es esa, ser una profesional y con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Entonces, ¿cómo frenar esas situaciones? O sea, ¿cómo ponerle un alto a esas Pensamientos. situaciones? Bueno, María, te comento. El alto no se lo va a poner ni tus familiares, ni tus amigos, ni nadie. Solamente tú. O sea, recuerda lo que dije yo ahorita. Cuando tú te centras en el objetivo que tú cogiste, y acabas de decir algo muy bonito, tú quieres ser una profesional. Ahora, céntrate en eso. Céntrate en ese objetivo principal. Ahora, mira las aristas. Miras qué ganas, qué pierdes. A futuro, cuando te gradúes, esas mismas personas que te dicen hoy, abandona, te van a dar palmaditas en el hombro y te van a decir, oye, lo lograste. Y ahí es cuando tú te vas a llenar de gozo, te vas a llenar de esa gran felicidad, porque lo lograste a través de muchos obstáculos y de todas las adversidades. Esa va a ser tu gran satisfacción. No el título como tal, que te digan, bueno, psicóloga, listo, eso llena. Pero lo que más llena es cómo el camino que tú llegaste, que tú recorriste para llegar a alcanzar tu objetivo. Eso es uno. El otro, cuando tu hija, ¿qué edad tienen? No sé yo, son menores de edad, tienen 8, 7, la edad que tengan. Cuando Una tiene ellas, 9 y la otra tiene 5. ok, 9 y 5, cuando ellas estén de pronto en el bachillerato, o ya están en el bachillerato, o algunas de pronto no, o cuando ya estén en la universidad, tú vas a ser un referente importante para ellas, porque van a decir, mi mamá lo logró, ya no tenía nosotros dos, y lo logró, ahora yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y eso va a ser todavía más grande para ti. No estoy diciendo que lo hagas por ella. Fíjate que yo le puse primero tu objetivo y después por ella. Pero si tú lo quieres, lo puedes voltear. Primero por tus hijas y después por ella. Pero es necesario que tengas esos dos objetivos bien claros. O sea, centrarte en tus objetivos como tal. ¿Listo? Que van a haber inconvenientes, sí. Van a haber personas, como te decía el diablito, que te van a decir, no, no, no. Pero tú te centras en eso y cuando te gradúes, le vas a callar, como se dice vulgarmente, la boca a muchos, pero tú no estudiaste para callar la boca a nadie, pero sí para servir de ejemplo, porque los padres tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. ¿Respondí tu pregunta? Ay, profe, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, profe. Ok, listo. Bendiciones. Qué bueno que ha dado respuesta a esa pregunta. Muy chévere. Otra persona que quiera participar, quiera comentar algo. Este es el momento, hay que aprovecharlo. Sí, señor. Bueno, tenemos a Lauren y después Alex. Entonces vamos con Lauren. Te escuchamos. Ay, bueno, y tenemos a Kenia también. Ahí ya tenemos las personas que van a participar. Ah, Bueno, bueno, primero que Kenia. nada, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues la verdad, demostrarle admiración porque ahora que nos cuenta todo esto que ha sucedido, todo lo que pasó para ser un gran profesional como lo está hoy en día,
es algo, es algo muy chévere ver cómo todo lo que sucede, todo lo que usted tuvo que superar y todo lo que, y saber que sí se puede a pesar de todo lo que sucede. Y aparte, o sea, yo quería preguntarle como, aparte de sus hijas, porque siempre he tenido, siempre tengo eso de que a veces cuando uno hace las cosas, no solamente es por su familia o no, yo lo voy a hacer por, no sé, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, sino qué lo motivó a usted, qué lo motivó a elegir en sí la psicología, no solo el hecho de que haya visto a su profesor, sino ese, no sé, ese punto exacto en el que dijo, sí, yo quiero estudiar psicología porque siento que, no sé. Bueno, Lauren, yo ahorita di algunas causas que me llevaron a estudiar psicología, pero podía agregar otra. Por ejemplo, el contexto en el que siempre ha vivido este país, lo estamos viendo ahorita, es un constante ir y venir, o sea, son no solamente este país, muchos países, y como seres, cada quien tiene una forma de pensar muy diferente, algunos muy parecidos, pero nunca igual a la de uno. Entonces, de pronto entender al otro. Eso fue también otro granito que se depositó ahí para que yo estudiara psicología, es tratar de entender al otro, o sea, porque había muchas cosas que yo no entendía. Hay muchas cosas que yo no entendía, por ejemplo, por decir algo, yo eh, perdón, cosas tan sencillas, por ejemplo, por ver un partido de fútbol. Yo veía un partido de fútbol y veía cómo de pronto algún cambio que se hacía en su momento, alguien salía enojado porque lo cambiaban. Cosas tan sencillas como esa. O habían otras cosas mucho más complejas, por ejemplo, actitudinales que yo veía en mis vecinos. O sea, porque a este le gusta la bulla, porque este. Entonces, entraba yo, cuando no había estudiado psicología, comenzaba yo a criticar. Y el querer entender a la otra persona, como te decía, como les decía yo ahorita, es importante, porque es que cuando tú comienzas a entender, o no justificar, entender al otro, tú comienzas a tener razones para controlar tus emociones, para que aquello ya no te dé tanta rabia, tanta ira, tanto dolor, pues dependiendo de la circunstancia. Si no comienzas a verlo, a hacer esa empatía, a mirarlo ponerte en sus zapatos y darte cuenta de que por qué lo hizo. Bueno, muy probablemente pudo pasar esto y esto y esto. Bueno, listo, válido. Entonces tú minimizas tu angustia, minimizas. Fíjate que es de doble vía. Le entregas al otro, pero también lo recibes tú. Entonces, eso fue también otro granito, como le dije ahorita, que se depositó en esa balanza para que se inclinara más por la psicología. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profe. Y bueno, realmente comparto lo que acaba de comentar porque pues realmente me sucede exactamente lo mismo y creo que esa fue una de las causas por las que elegí la carrera de psicología porque yo no iba a estudiar psicología, iba para una carrera militar y creo que fue eso el hecho de que yo la escogiera. Muchas gracias. Ok, bendiciones y sigue adelante. ¿Quién más? Creo que viene Alex. Sí, viene Alex y el último es Ezequiel, perdón. Okay. Bueno, mi pregunta es, si usted en su... Hola, hola, ¿no escucho? No, creo que no te escuchamos, Alex. ¿Y ahora? Sí, Ahora ahora sí, sí. ahora sí. Ah, vale, vale. Mi pregunta era de si usted en su adolescencia tuvo alguna otra carrera pensada y y si fue así, cómo se tomó el hecho de que de pronto, por las condiciones que fueran, de pronto no podía estudiarla o ejercerla. Buena pregunta que yo omití de pronto cuando estaba comentando. Yo, o sea,
como estoy hablando de psicología, hablé todo lo referente a psicología, pero yo tengo otra carrera. Cuando yo terminé y va de pronto encaminado a responder tu pregunta, es que cuando yo termino de estudiar bachillerato, yo tenía en mi cabeza estudiar psicología, pero no se me dieron las cosas, el poder adquisitivo en ese momento no era muy bueno. Y de pronto las condiciones de ICT y eso no es como hoy en día, que hay muchos, y los intereses en ese momento eran muy altísimos. Bueno, lo veía yo muy altísimo para mi capacidad económica. Entonces, yo lo que hago es que me voy a lo que hice en el IFE, las pruebas del IFE, y encuentro que mi mayor puntaje había sido filosofía y había sido la parte de la química. Entonces decía, bueno, filosofía es lo que de pronto me gustaba a mí, base de las ciencias sociales. Y bueno, pero la química, no hay dinero para esto. Entonces en la casa me dijeron, bueno, ¿sabes qué? No hay dinero para costearte una carrera profesional. Se te puede pagar una carrera intermedia. Y yo dije, listo, válido. Estudié una carrera intermedia. Entonces fueron como 2 años que estudié mi carrera intermedia y que estudié de laboratorio. Creo que le dije en su momento, estudié técnico de laboratorio. Y con eso, yo después trabajé en una empresa, trabajé en otra empresa, y con eso me costeé mis estudios de psicología, que era mi objetivo. Entonces, fíjate de dónde me marcó mi objetivo de bachillerato, pero no lo pude hacer. Ese es un primer escollo. Y luego, cuando trabajo de técnico de laboratorio, que me gradué, trabajo de técnico de laboratorio, trabajé en el seguro, en el extinto seguro en su momento. Después trabajé en Plástico Real, donde hacen tubería PVC. Después trabajé en el Parque Industrial Malamo, en otra industria. Y yo dije, no, ya, definitivamente ahora ya voy a estudiar lo que yo quiero, que es la psicología. Y logro entrar a estudiarla en la universidad. Entonces, fíjate, eso es un valor agregado de pronto también a todo no voy a decir sacrificio, porque a mí me gustaba lo que hacía. Estudié eso y de pronto me tocó estudiar técnico de laboratorio porque no había la parte económica, pero sabía que tenía las competencias para ello y la pude sacar adelante y lógicamente después estudié lo que yo me había centrado, que es la psicología. ¿Respondí tu pregunta, Jesús? Sí, señor, sí, señor. Ok. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más sigue? ¿No hay más preguntas? Creo que Kenia tiene la mano levantada. Sí, venía Kenia. Sí, Ok. profe. ¿Estás esperando que? Ok, Kenia, soy todo oído. Escuchamos. Sí, profe, ya. Profe, yo le quería decir era sobre, o sea, nosotros los jóvenes como tal, o sea, bueno, hablo de mí que yo apenas terminé el bachillerato el año pasado. Y bueno, desde que estaba como en octavo, noveno grado, yo siempre tuve el interés en esta parte de la psicología. Siempre le decía a mis profesores, más a los psicólogos del colegio, y ellos siempre estuvieron como que ahí, me apoyaron. Y me dijeron, sí, tú tienes, ¿cómo se le dice? Esa es la vocación, ¿no sé? Podría ser vocación. Entonces, bueno, ahora que entré, o sea, que decidí entrar a la universidad, bueno, mis papás, o sea, no tenían como tal el dinero y me tocó inscribirme en la del Atlántico, pero no pasé. Pero entonces yo, o sea, mi pregunta como tal es a nosotros los jóvenes, bueno, más jóvenes, porque yo sé que en el grupo también hay personas más adultas, o sea, un consejo, porque a veces yo también pongo a pensar como que será que sí podré ser capaz de terminar esta carrera, o será que sí podré dar todo por esta carrera. Entonces, no sé, a veces también quiero un consejo en esa parte. Bueno, Kenia, lógicamente que más que todo de lo que me estás refiriendo es de pronto es la duda de si tengo o no tengo las competencias. A ver, como dije anteriormente, y lo dijo también nuestra compañera, es que el objetivo está. Tú tienes el objetivo. Tu objetivo es la psicología. Lo estabas viendo desde que estabas en el bachillerato, estabas mirando que era la psicología.
lógicamente que hay que tener unas competencias, pero en el transcurrir de la carrera, muchas van a salir a flor de piel, van a salir ahí y te vas a dar cuenta que sí las tienes. Lo que pasa es que muchas veces nosotros camuflamos o escondemos esas competencias por temor, porque de pronto el profesor me da miedo, de pronto porque en la calle me critican. Entonces, nos contaminamos de tantas cosas y no nos centramos realmente en lo que realmente es importante, valga la redundancia. O sea, tu objetivo lo tienes claro. Tú quieres estudiar la psicología, ya lo tienes. Ahora vamos a cultivar las competencias que no tengamos y vamos a sacar las que sí tenemos, a tener la oportunidad de sacar esas competencias que las tenemos, pero que muy probablemente las tenemos ahí guardadas. Entonces, que yo sí sé, porque tú eres estudiante mía, yo sí sé que las tienes. No sé si en la última clase te diste cuenta y logré de pronto, o logramos, o tú misma lo lograste, hablar y sacaste todo lo que realmente tenía. O sea, y todavía te falta mucho más. Entonces, y ahí va la otra parte, el compromiso. El compromiso es importante. Entonces, ya tienes el objetivo, ahora comprométete con ello y busca las estrategias para seguir adelante. Vuelvo y digo, no quiere decir esto que no te van a salir escollos, no te van a salir obstáculos. Van a salir, pero vas a tener ya la facilidad de resolverlo porque ya reconoces y estás bien cimentado ese concepto en ti y esas competencias tienen que salir. Entonces, lo que te invito es a ello. Sigue descubriéndote, vas a tener, apenas estás comenzando, vas a tener la carga, pero ya veo que en esto que hemos dado ha ido avanzando. Entonces, fíjate que sí las tienes. Lo que pasa es que están escondidas. Sácalas y así como muchos las tienen, sáquenlas. No se dejen intimidar por el profesor en su momento o por qué sé yo, por el sistema o todo. Ustedes tienen su potencial, sáquenlo, aprovechenlo. Si no lo aprovechas ahora, después mañana más tarde muy probablemente te vas a arrepentir. Vas a decir, yo abandoné eso y mira, me estaba yendo bien. Entonces, no, fíjate, puede que te vaya no tan bien, pero si las tienes el objetivo y tienes las competencias, seguro, o si no las tienes, las vas a cultivar a través de la carrera y vas a salir adelante. Entonces te invito a eso. Descúbrete un poco más para que te des cuenta que sí tienes mucho potencial. Gracias, profe. Ok. ¿Quién más? Creo que viene Ezequiel, por último. Ok, Ezequiel. No, profe, la pregunta mía era, ¿sí me escucha? Sí, estamos escuchando. Mi Cuéntanos. pregunta era que estudió su carrera de pronto con acrédito de contado o con alguna entidad, porque o sea, en el caso mío es de que yo me pagué mi primer semestre de pronto con mi plata y ahora no sé si tenga el dinero para el segundo semestre. Entonces quería preguntarle a usted si usted de pronto estudió con alguna entidad, o sea, de pronto sí se puede estudiar con la entidad, porque no quería endeudar con esa entidad o con... Sí, entiendo tu pregunta y de pronto la preocupación que tengas en el momento. Yo lo decía, yo no me quise endeudar porque en su momento esto de ICT era muy costoso y eso lo planeaba uno a muchos años. Hoy en día, el ICT está dando muchas preventas, inclusive Flexibilidad. mucha flexibilidad, esa es la palabra, mucha flexibilidad para poder adquirir a sus créditos. Entonces, es necesario que tengas en cuenta eso. No decir no me quiero endeudar porque, no, espérate, vamos a mirar, vamos a estudiar, vamos a leer un poquito más de cuándo o cómo debo yo pagar este préstamo, si pues, llegado el caso lo tengo que hacer. Entonces, eso es uno. Lo otro, la institución. La pregunta que tú me hacías era cómo yo había estudiado. O sea, si de pronto, bueno, yo trabajaba, me enteré en la Universidad Simón Bolívar que si yo, que se mantenía un promedio por arriba de 4.2, 4.3 creo que era en ese momento, a mí me daban una beca. O sea, me dieron una beca, yo estudié el primer semestre, lo pagué de contado. El segundo semestre solicité la beca porque mi promedio había quedado en 4.4. Entonces, listo, me dieron la beca.
y después me dijeron, no, la beca para el tercer semestre es de 4.5. Yo recuerdo en ese momento, me decían, era de 4.5. Yo decía, uy, Dios mío, tengo que mantenerla porque ¿cómo hago? Y así la tuve y la mantuve durante toda la carrera. Entonces, fíjate que es importante la dedicación, el compromiso, o sea, uno, y de pronto estar uno ahí como se dice, en la jugada, como se dice vulgarmente, averiguando, Sí. indagando en la institución, qué préstamos tiene la institución, porque a veces se hace préstamos con la misma institución y de pronto los intereses son más bajos, Claro, o de pronto con el ICT, pronto son más altos, pero tengo más tiempo. Fíjate, hay muchas situaciones, creo, opciones. sí, creo que hay muchas opciones. Creo que Pichincha también, en su momento, también es otra Intra. entidad. Y hay muchas. Entonces, es no decir, no, es que no me quiero endeudar, porque es que nos dejamos llevar por esa bola de nieve que va creciendo, va creciendo. Entonces, vamos a indagar puede que a ti no te sirva, pero a mí me sirve. Entonces yo voy mirando para ver qué puedo hacer. Pero sí te digo ya, ve pensándolo porque sería, aquí te he visto también un crecimiento en los poquitos meses que llevamos y sería desagradable que de pronto tuvieras que abandonarlo por eso y mañana de pronto te pudieras arrepentir. Entonces, al menos te invito a que revises todo ese tipo de opciones que tienes. Claro, claro, sí. No, y pues quiero pues anotar algo allí que pues efectivamente lo que dice el profesor es cierto, Ezequiel. Hoy en día hay muchas opciones, a veces por desconocimiento no las tomamos y no nos damos cuenta de que es muy importante como que ir más allá, averiguar un poquito. Por ejemplo, ya que pues no he hablado desde mi experiencia, pero por ejemplo desde mi experiencia, yo soy una persona que digamos, y al igual que muchos aquí, de pronto no tenía en su debido momento los suficientes recursos para pagar una matrícula de contado y me tocó pensar en diferentes opciones. Una de ellas fue precisamente la entidad ICETED. Bueno, estaba el mito de que los intereses caros, de que si tú te metes en ICETED no te va a alcanzar la vida para pagar la deuda que vas a tener. Entonces, todos esos mitos hacen que pues las personas se asusten y decían, no, no lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, mira, yo en estos momentos tengo 26 años. Yo me gradué a los 21 años y ya yo no debo absolutamente nada en ICETED. ¿Por qué? Porque pues a mí me dieron opciones, como por ejemplo, pagar a mediano plazo. Yo en la universidad pagaba solamente el 60% cada mes y el otro 40% ICETED me lo cubría y pues ya al final sí pagaba mensualmente a ICETED, pero fue una buena opción porque, pues fíjate, a esta edad ya no tengo esa deuda que supuestamente iba a tener con la entidad y al contrario, me ayudó en muchos aspectos, como por ejemplo dar subsidios semestrales a los estudiantes, digamos, para cubrir ciertos aspectos como los transportes y todo eso, antes que pues todo era netamente presencial. Entonces fue una opción que a mí me sirvió, yo me siento en estos momentos muy conforme con todo ese apoyo que me brindó esa entidad porque definitivamente no me iba a alcanzar, digamos, todo el dinero para poder pagarlo de manera de contado. Entonces te invito a que pues averigües todo, te apoyes mucho, mucho con la institución, con nosotros, porque por ejemplo, tú puedes averiguar a partir del segundo semestre cuáles son de pronto los incentivos que dan, por ejemplo, si ingresas como monitor académicos, que te dan un incentivo en una parte de descuento en la matrícula. Por ejemplo, si ingresas a un grupo de cultura y deporte, si ingresas a ser parte de la investigación, del grupo de investigación, también te dan un pequeño incentivo dentro de la matrícula. A esos que, por ejemplo, luchan con su promedio académico, si tienen un buen promedio académico, la universidad brinda esos estímulos, digamos, una beca por excelencia, una beca de honor a los dos primeros estudiantes que sacaron de pronto ese promedio más alto. Entonces te invito a que puedas interactuar mucho más con la institución para que pues se te pueda facilitar, digamos, ese conocimiento de esos recursos, porque sí los hay, solamente que es importante que los podamos conocer. ¿Listo? Sí, así es, así es. Es importante eso y para todos, porque creo que no solamente es el caso de pronto
Jesús, sino perdón, de De Ezequiel. Ezequiel. De pronto todos están así. Nos invitamos en este momento, en este espacio, a que de pronto aquí con la doctora o directamente en la universidad ustedes tengan más conocimiento de las bondades que hay para estudiar. Definitivamente sí, es verdad. Claro Anteriormente que muy poco sí, había. claro que sí. Bueno, no sé, hay dos personas que quieren hacer preguntas, pero pues no sé si su tiempo, profe, o... No, hagámosla. Sí, ok. Por mí no hay inconveniente. Hagamos las dos preguntas y listo. Bueno, hagamos las dos preguntas y ya, definitivamente cerramos aquí. Cerramos el No, listo. curso. No, tranquila. Bueno, Gabriela, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo mismo que todo, profe, es como que tenía ese miedo que dice la doctora Angélica de que pues el ICETEX y la forma de los pagos y eso. Y pues yo estoy estudiando con ICETEX. Y a veces también pienso como que, ay, Dios mío, ¿cómo hace para pagar esta cosa ahora que termine de estudiar? Entonces son cosas que a veces a uno también le generan como dudas y miedo porque uno escucha mucho lo que dicen las personas y Claro, se deja llevar. Entonces, no claro, sé, claro, eso a claro, veces me da Gabriela. confusión. Te entiendo perfectamente, pero bueno, mira, precisamente, ¿tú estás estudiando a largo plazo o corto plazo, mediano plazo? Mm, la verdad, no tengo conocimiento como tal de eso, porque ¿ICT te financia toda la carrera o solamente una parte? no toda la carrera. Toda la carrera. Ok, bueno, Sí. mira, se supone que a ti, digamos, una vez termines la carrera, a ti te va a doblar, digamos, el tiempo en el cual realizaste, digamos, ese proceso con ICT. Entonces, por ejemplo, si tú estás estudiando desde primer semestre con ICT, son 5 años lo que aproximadamente vas a durar dentro de esta carrera. Es decir, que ICT te va a acomodar las cuotas mensuales para que en 5 años puedas terminar. Es decir, tienes los 5 años que estás estudiando y te acomoda las cuotas mensuales para que puedas pagar todo en 5 años. ¿Sí me entiendes? Es como que se dobla el tiempo como tal. Y como te digo, tú puedes ir haciendo adelantos y le brinda la oportunidad a los estudiantes de que les da un subsidio mensual más o aproximadamente relacionado con un salario mínimo, le da ese subsidio semestral, perdón, y además, cuando tú termines, tú tienes derecho a solicitar una condonación. Es decir, el ICT te brinda la oportunidad de condonar una parte de la deuda, entonces te hacen un descuento ahí considerable. Entonces, no tengas miedo, o sea, estás iniciando esta carrera que es muy bonita, vas a ser una profesional y precisamente tú lo estás haciendo para eso, porque tú quieres mejorar tu calidad de vida. Y eso entonces, no tengas miedo por ese lado. Sí, sí, Vale, así muchas es. gracias. Sí, hoy en día hay muchas opciones y muchos beneficios que tiene el ICT que anteriormente no lo tenía. Así la gente diga lo contrario, o sea, anteriormente no había de pronto todas estas bondades. Simplemente te hacían un préstamo y cuando termines te daban, y eso era intereses tras intereses. Yo conocí muchas personas que hicieron los créditos y pues quedaron endeudadas, pero eso después ha ido cambiando. Y como dice la doctora, es muy cierto, tú puedes ir abonando, lógicamente que si dejas sin dar nada en 5 años, pues lógicamente cuando termine la carrera te va a quedar una deuda altísima. Pero si tú puedes ir abonando, te puedes ir dando, puedes ir amortiguando esa deuda. Así es. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, y por último tenemos a Loraine. Loraine. Buenas tardes. Bueno. Bueno, mi pregunta es, profe, ¿cómo se sintió usted al momento de ejercer la carrera? O sea, ¿cómo fue ese sentimiento o qué sintió cuando tuvo la oportunidad de atender a su primer paciente? Si le dio miedo, tal vez se sintió perdido, no sé cómo hizo. Bueno, para eso están las prácticas. De pronto en las prácticas uno como que se va como que acostumbrando a eso. Yo recuerdo una anécdota, por eso me reí, porque me acordé de una anécdota que nos ocurrió en el CARI. Al grupo, éramos ¿qué? Tres que entramos. eh, Éramos varios, pero entramos a grupos de tres y nos asignaban un paciente. Y nos asignaron un paciente que nosotros teníamos que decir qué tipo de trastorno tenía en ese momento. Lógicamente con una teoría que ya nos habían dado antes.
y ya sabíamos más o menos algunos signos y síntomas que podíamos referenciar como y dar un diagnóstico, y esa era la calificación. Entonces, cuando estábamos los tres, cuando íbamos a entrar, un compañero estaba muy asustado. Miércoles, y este tipo ahora es loco, aquí lo que hay es loco. Entonces, estoy hablando del CARI, el CARI de Vital Mental. Y cuando miércoles estábamos todos, primera vez que vamos a tener esta experiencia, miércoles, ¿cómo será si este loco se nos arrebata aquí? En nuestras palabras decíamos así, ¿qué vamos a hacer si nos pega? Entonces llega el compañero que estaba bien asustado y se dirige al profesor, un psiquiatra, que nos estaba dando esa clase, y le dice: profesor, venga acá, antes de entrar allá, si él si ese tipo se vuelve agresivo y nos pega, ¿nosotros qué hacemos? Entonces le dice el profesor, se lo queda mirando y le dice: ¿y tú te vas a dejar pegar? Entonces cuando él nos dijo así, yo dije: bueno, muy confiado, si él me pega, yo trato de empujarlo o hacer algo, yo no me voy a dejar pegar. Entonces el compañero me dijo: bueno, David, tú que eres más alto, tú coges y lo empujas. Yo le dije: no, tranquilo, eso no va a pasar. Entonces nos sentamos y empezamos Entonces, esa fue una experiencia, como te digo, nosotros de pronto uno visiona muchas cosas porque le dicen muchas cosas, porque una profesora también nos decía, que nos dio un modelo, creo que fue humanista, que ella también, cuando fue esa experiencia, fue para ella traumático porque el tipo se la abalanzó y la quería ahorcar, y ella estaba muy asustada. Entonces de pronto mi compañero llevaba eso en mente, pero fíjate que a veces las cosas suceden no como pensamos, sino el tipo, eso sí, era un esquizoide con su tipo paranoide, una esquizofrenia de su tipo paranoide, y nosotros la hicimos bien y todo, y sacamos 5, recuerdo en ese momento, pero nos centramos en eso, o sea, ya nos perdimos de que el tipo, cuando ya comenzamos con las preguntas, ya nos perdimos, nos centramos en nuestro conocimiento, y bueno, de mi parte, no sé mi compañero, yo olvidé eso, que no me iba a pegar ni nada, yo seguí centrado en lo mío. Entonces, te invito a eso, después que tengas el conocimiento bien claro, olvídate que eso pasa. El nervio, como dice, el miedo escénico, eso va a pasar, eso llega, claro que llega, pero eso pasa, porque uno sigue adelante, o sea, no preste mucha atención a eso. La intervención es muy bonita, no los estoy inclinando hacia ella, pero es muy bonita la intervención psicoterapéutica. Sí. ¿Ok? Respondimos a tu pregunta, Loraine. Sí, profe, gracias. Interesante esa experiencia, profesor. La verdad es que estamos en un camino que es bastante largo, pero toca disfrutarlo bastante. Y de verdad que pues van a venir los Gócesela. semestres donde pues sí. Gócensela, porque en el momento en que ustedes tienen que hacer preguntas, yo les digo en clase, pregunten lo que no sepan, las ideas que tengan. Muchas veces me han hecho preguntas que no es de la clase, y yo, si las sé, se las respondo. Pero es así, o sea, es en esa dinámica que ustedes se van enamorando cada vez más de la carrera. Claro que sí, profe. Muy interesante, muy chévere. Usted pues el día de hoy pudiera compartir toda esa experiencia, la verdad, que nos vamos con algo muy agradable. Entonces, bueno, le agradezco el día de hoy por estar aquí con nosotros, acompañándolo. A todos los estudiantes también pues agradezco que puedan estar de pronto en este espacio de crecimiento, y pues esperamos contar, digamos, con su participación en otros momentos. Entonces, muchas gracias por todo, profe, por estar aquí. Agradezco. Gracias a Espero ustedes por haberme invitado. Bendiciones. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un feliz resto de tarde, que les vaya muy bien y que pues sigan motivados en ese objetivo que tienen en estos momentos de ser profesionales. Feliz día. Bye, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias por el espacio.